con micrófono. Muy buenas tardes. Digo tardes porque todavía el sol no se ha puesto. Bueno, aquí estamos en la iglesia de Harrison, a donde tuve el privilegio de predicar, no recuerdo cuántas veces, cuando tuve el privilegio de ser el coordinador de la obra hispana de la conferencia de New Jersey y el director de conquistadores y de jóvenes. En ese tiempo estaba recién comenzando los aventureros. Conocí muchas de las iglesias, todas las iglesias hispanas, algunas iglesias de habla inglesa y algunas iglesias también de otros grupos étnicos. Las iglesias haitianas, una iglesia húngara que no sé si todavía existe, pero tuve el privilegio de cruzar este territorio de norte a sur y de oriente a occidente. Una cosa que recuerdo con mucho cariño es los campestres. Se hacía el campestre una semana completa, de domingo a sábado, y entre los gringos lo hacían de sábado a sábado. Mis hijos todavía recuerdan, y tengo al hijo aquí que es el director de producción del ministerio Secrets Unsealed. Él y la hermana Jennifer, cuando estábamos ahí en el campestre, se iban a la laguna, que yo creo que ustedes saben cuál es, ¿verdad? Porque ustedes han ido, creo que ahora hacen fin de semana, y ellos pescaban tortuguitas. Y entonces empezaron a vendérselas a la gente que había venido al campestre. Pero los administradores muy pronto cortaron ese negocio y no permitieron que continuaran vendiendo las tortuguitas. Mejor que estuvieran allí en la laguna y no en un tanque de algún miembro de la iglesia. He traído conmigo a un grupo de producción de nuestro ministerio, producción para televisión. Originalmente, el plan que hice con el hermano Mariñez, con el hermano Moisés, era venir de miércoles a sábado. Pero el equipo de producción dijo, pastor, ¿por qué no tener una semana completa? Y entonces yo llamé al hermano Mariñez y él dijo, claro que sí. Y entonces decidimos extender las reuniones de miércoles a miércoles. Como les mencioné cuando estábamos probando el micrófono, vamos a tener reunión esta noche, mañana en la noche y el viernes en la noche, un tema cada noche. Y luego el sábado vamos a tener un tema en el culto divino, todo esto es Dios mediante. Por la tarde vamos a tener un tema a las 4 de la tarde y luego vamos a tener un último tema a las 5:30 de la tarde, seguido por una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a repartir ya en un tiempo posterior algunas hojitas de papel a donde ustedes pueden escribir las preguntas. No vamos a tomar preguntas en vivo. Vamos a tomar solamente preguntas que se escriben. Y luego entonces el domingo también vamos a tener 3 sesiones. Vamos a tener un total de 12. Vamos a tener un tema a las 10 de la mañana y luego entonces después de eso las hermanas de Dorcas nos van a dar bagels y fruta y como un desayuno, como diríamos, continental o un brunch. Y luego vamos a tener un segundo tema. O sea, uno a las 10, luego comida, y luego otros enseguida después de la comida, y luego el último tema el domingo será en la noche, a las 7 de la noche. Y luego entonces el lunes, martes y miércoles de la próxima semana estaremos acá. Quiero agradecer al pastor Castillo por la bondad de prestarme el púlpito que es del Señor, pero le pertenece a Él como pastor de la iglesia. Gracias, pastor, por el privilegio de estar aquí en la conferencia. 2 o 3 anuncios adicionales antes de que estudiemos la palabra del Señor. Y es que a la entrada ustedes van a encontrar un stand
con un código QR. Ustedes pueden escanear con el celular el código QR y entonces llenar un formulario y entonces ustedes pueden recibir todos los materiales que nosotros producimos. Ustedes van a poder ver presentaciones en DVD, van a poder leer artículos que he escrito. Eso es para bajar la aplicación. Al comienzo de nuestro ministerio, la única forma en que nosotros podíamos sostenernos económicamente era vendiendo material, porque nadie nos conocía. Pero con el transcurso del tiempo, mucha gente en todas partes del mundo llegó a creer en lo que nosotros hacemos y empezaron a donar al ministerio. Y llegamos al punto donde el 95% de nuestras entradas son donativos. El 5% son ventas. Entonces decidimos que el propósito de los materiales no es que solo unos pocos lo puedan comprar. El propósito es que la mayor cantidad de gente posible tenga acceso a los materiales gratis. Así que pusimos en la aplicación todo lo que tenemos gratis. Todos los artículos escritos, todas las presentaciones en DVD, todos los manuales que he escrito, casi 16,000 páginas de material. Todo, si ustedes bajan la aplicación con ese código QR, van a tener acceso a todo el material en su celular. Quiero mencionar también que he traído algunos materiales para la venta. Les vuelvo a mencionar, no estamos desesperados en vender material, pero siempre que llego, una de las primeras preguntas que me hacen a veces antes de saludarme: pastor, ¿trajo material? Así que hemos traído algunos materiales. Joana, una de las hermanas que trabaja en nuestro ministerio, allá atrás pueden ver la mano levantada, ella está encargada de la venta del material. Si lo consiguen acá, lo pueden conseguir con un 20% de descuento. Así que aprovechen conseguir ese material. Lo que sobre, pues voy a volver a mandarlo por UPS, pero preferiría no tener que llevar para que ustedes se puedan beneficiar de ese material. Nosotros somos una entidad oficial sin fines de lucro. Somos auditados cada año por una empresa. Todo el dinero que entra de las ventas va directamente a la tesorería, no a mi bolsillo, para sostener el ministerio que nosotros llevamos adelante. Así que operamos con absoluta transparencia. Los que donan reciben su recibo para que puedan descontarlo de sus impuestos. Un último punto sobre esto. No queremos que la gente nos mande diezmo, ni tampoco que nos manden las ofrendas que deben ir a la iglesia. Yo anuncio esto, durante la pandemia anunciamos esto en cada sábado que teníamos el culto divino, decíamos eso. Nuestra primera responsabilidad es devolver el diezmo a Dios, a la iglesia, a través de la iglesia, y las ofrendas para sostener la iglesia y la conferencia. Luego, si hay algo adicional, entonces pueden donar a muchos ministerios buenos, como el de Doug Batchelor, Amazing Facts, excelente. La Voz de la Esperanza, un excelente ministerio, está escrito, buenísimo también, pero eso debe venir no del diezmo y las ofrendas. Eso lo hacemos muy claro. Muy bien, ¿están listos para estudiar? Tengamos una oración. Ahora vamos a empezar, vamos a poner a rodar y vamos a comenzar nuestro estudio. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos en tu casa. Gracias porque a la mitad de la semana podemos suspender lo nuestro para enfocarnos en tu santa palabra. Pedimos que no regrese a ti vacía. Danos mentes claras, danos corazones dispuestos y capacítanos para compartir este maravilloso mensaje que tú nos has concedido como pueblo. Te damos gracias por el privilegio de la oración y confiamos que tú responderás esta, porque te lo imploramos en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador Jesús. Amén.
Como les mencioné, durante esta semana vamos a estar estudiando algunas profecías de la Biblia. Se las voy a mencionar en unos momentos. Y vamos a estudiar también algunas de las doctrinas cardinales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Antes, sin embargo, de comenzar el estudio de algunas de esas profecías, necesito mencionar el método que nosotros vamos a usar. Yo no soy una persona que especula sobre cosas que están ocurriendo en el mundo en la actualidad. Es peligroso decir, este evento que está ocurriendo es un cumplimiento de la profecía. La manera como yo presento las profecías es el panorama que presenta la Biblia del tiempo del fin. Y entonces ustedes pueden, tomando lo que dice la Biblia, ustedes pueden mirar los eventos que están ocurriendo en el mundo y pueden decir, la profecía se está cumpliendo. Yo recuerdo en el año 1960, para darles un ejemplo, cuando el presidente John Kennedy fue elegido como presidente. En muchas iglesias adventistas en la ciudad de Caracas, Venezuela, donde yo crecí, enseñaron y dijeron, ya a la vuelta de la esquina está la ley dominical. Han pasado 64 años. Kennedy era católico, primer presidente católico, está a las puertas la ley dominical, pero han pasado 64 años. Tenemos que tener mucho cuidado de no mencionar individuos o entidades como el cumplimiento específico de una profecía. La Biblia nos da el panorama general. La Biblia nos dice que va a haber un cierre de gracia, que se predican los mensajes de los 3 ángeles, va a caer la lluvia tardía, se va a proclamar el fuerte clamor, se van a predicar los mensajes de los 3 ángeles, va a haber una ley dominical. Todo eso está contemplado en las profecías, pero todos los detallitos tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, algunos están diciendo que el Señor Jesucristo regresa en el año 2031. En ninguna parte de la Biblia dice eso. La hermana White nos ha dicho repetidas veces que no debemos fijar fechas para ningún evento profético. No solamente para la segunda venida, sino para ningún evento profético. Ya no hay más profecías de tiempo. Y sin embargo, mucha gente especula y hace cálculos que cuando uno los mira con cuidado, no tienen base bíblica. Así que lo que vamos a estudiar es el panorama bíblico de las profecías. Y entonces ustedes pueden mirar el panorama allá afuera y van a ver si los eventos que están ocurriendo están cumpliendo esas profecías. Ahora, antes de estudiar estas profecías, necesitamos establecer algunos principios de interpretación. Hay ciertos principios que tenemos que aplicar al estudio de las profecías. Y quiero al comenzar compartir algunos de esos principios que vamos a usar en nuestra interpretación de las profecías durante esta semana. En primer lugar, tenemos que orarle al Señor para que el Señor nos dé sabiduría para entender las profecías. Porque la mente humana no puede comprenderlas sin ayuda divina. Debemos orar que Dios nos ayude a entender las profecías, pero también debemos orar que Dios nos ayude a colocar a un lado nuestras ideas preconcebidas y nuestros prejuicios, para que podamos estudiar las profecías con una mente y un corazón abierto. El Señor Jesucristo, según Juan 7:17, escribió lo siguiente, o dijo lo siguiente: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si no estamos dispuestos de hacer la voluntad de Dios, cuando estudiamos las profecías, Dios no nos va a revelar la luz. Si no estamos dispuestos de colocar a un lado nuestras ideas preconcebidas, lo que siempre hemos creído, y con un corazón abierto evaluar la evidencia, no vamos a recibir la bendición en nuestro estudio. El apóstol Pablo dijo: escudriñadlo todo y retened lo bueno. El segundo principio es que la iglesia adventista usa un método que se llama el método histórico de estudiar las profecías.
¿Qué es el método histórico? También se conoce como historicismo. ¿Qué es ese principio? Ese principio enseña que las grandes profecías en cadena, como por ejemplo Daniel 2, donde tiene una cadena de eventos en la imagen, Daniel 7, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, las iglesias, los sellos, las trompetas, que presentan una secuencia de eventos sin interrupción a través de la historia. El principio es que cada serie comienza en los días cuando escribió el profeta. Es decir, la cadena profética empieza a cumplirse en los días en que vivió el profeta. Y luego en la profecía en cadena se van cumpliendo los eventos paso a paso y cada vez termina con el establecimiento del reino eterno de Cristo Jesús. Ese es el principio historicista de interpretar las profecías. Ustedes saben, por ejemplo, que las iglesias son 7 iglesias. Representan 7 periodos de la historia de la iglesia cristiana. Los sellos también son 7 periodos desde otra perspectiva. Las trompetas son 7 periodos que presentan material adicional. Además de eso, Daniel 7, todas las bestias, una secuencia de eventos. Daniel 2, la imagen, todos los metales, secuencia de eventos que comienzan cuando el profeta escribió. Ahí comienza la cadena y la cadena termina ya cuando Cristo establece su reino eterno. ¿Está claro ese principio? Muy importante ese principio. Otro principio en nuestro estudio es que tenemos que descodificar los símbolos que aparecen en las profecías. Las profecías presentan su mensaje en lenguaje simbólico. Es decir, que no podemos tomar literalmente lo que dicen las profecías. Ahora, ¿cómo podemos descifrar los símbolos de las profecías? Hay 2 formas. Número 1, a veces la interpretación del símbolo se encuentra en el contexto donde está el símbolo. Les doy un ejemplo. La cabeza de oro de la imagen que vio Nabucodonosor. ¿Qué representa la cabeza de oro? Ahí mismo dice en Daniel 2:39, tú, Nabucodonosor, eres la cabeza de oro. Tu reino Babilonia es la cabeza de oro. Fíjese dónde comienza Daniel 2. Entonces Daniel 2 interpreta lo que es la cabeza de oro. Es Babilonia. Otro ejemplo. Hay una ramera de Apocalipsis 17 que está sentada sobre muchas aguas. Y dice, bueno, ¿será algún río? El río que pasa por Pasaic, donde está sentada la ramera. No. El mismo contexto en el versículo 15 dice, las aguas que ha visto son naciones, lenguas y pueblos. Es decir, el mismo contexto explica el significado del símbolo. Ahora, ¿qué sucede cuando el contexto no explica el símbolo? En ese caso, buscamos otras partes de la Biblia a donde aparece el símbolo para saber qué significa en el contexto que estamos estudiando. ¿Están entendiendo el punto? Porque a veces no se explica el símbolo en el contexto. Y por eso tenemos que ir a otras partes de la Biblia a donde se usa el símbolo para entonces saber qué significa en el contexto que nosotros estamos estudiando. Luego que hemos interpretado todos los símbolos, aquí vamos a estudiar Apocalipsis 17, es una de las profecías que vamos a estudiar. Hay muchos símbolos en Apocalipsis el capítulo 17, muchísimos. Una ramera se sienta sobre aguas, reina sobre los reyes de la tierra, está sentada sobre 7 montañas y las 7 montañas son 7 reinos. Es una profecía bien complicada. Cuando yo preparé el estudio que hice sobre Apocalipsis 17, que ustedes pueden conseguirlo en la aplicación, si bajan la aplicación, lo que hice fue interpretar cada símbolo individualmente. Y luego que había interpretado el significado de cada símbolo, entonces junté todos los símbolos para captar cómo compaginan todos los símbolos para dar el panorama completo de lo que Dios quiere enseñar. Es decir, para dar una ilustración, cada símbolo es como una pieza de un rompecabezas.
¿Cuánto le gusta armar rompecabezas? Por algo le dicen rompecabezas, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué hacemos cuando nosotros armamos un rompecabezas? Bueno, miramos los colores y la forma de las piezas y más o menos las organizamos. ¿Cómo las vamos a juntar? Las piezas del rompecabezas son los símbolos. Cada uno es un símbolo. Entonces, cuando nosotros tomamos las piezas del rompecabezas y los juntamos todos, entonces captamos el cuadro completo de lo que las piezas del rompecabezas nos están tratando de decir. De la misma manera, interpretamos todos los símbolos, luego después los juntamos todos, y vemos qué quiso Dios enseñar juntando todos estos símbolos. Ahora, otro principio muy importante que necesitamos tomar en cuenta es que no es suficiente estudiar solo capítulos individuales, capítulos proféticos individuales. Tenemos que estudiar capítulos junto con otros capítulos que presentan el mismo mensaje. Eso lo vamos a ver claramente en nuestro estudio durante el transcurso de esta semana. Vamos a estudiar esta semana 5 profecías primordialmente, y va a ser primordialmente los primeros 4 o 5 sesiones que vamos a tener. Vamos a estudiar 5 profecías que hemos estudiado antes. Primero, Daniel 2. Pastor, no hablemos de eso porque ya en el evangelismo todo el tiempo escuchamos de Daniel 2. Vamos a estudiar Daniel 7. También sabemos esa profecía, pastor. Vamos a estudiar Apocalipsis 12. Bueno, la conocemos un poco menos. Luego vamos a estudiar Apocalipsis 13. Y finalmente vamos a estudiar Apocalipsis, el capítulo 17. Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Estas son profecías en cadena. Escuchen, hermanos. Hace un par de meses yo descubrí algo muy interesante. Yo he predicado muchos temas sobre cada uno de estos capítulos individualmente. Pero hace un par de meses yo caí en cuenta que hay un principio en estas 5 profecías. Y podríamos añadir Daniel 8, Daniel 11, otras profecías que son paralelas, pero no tenemos tiempo. Lo que quiero es que entiendan el método que vamos a usar. Me di cuenta que la profecía de Daniel 2 se amplía y se expande en el capítulo 7. El capítulo 7 de Daniel se amplía y se expande en Apocalipsis 12. La profecía de Apocalipsis 12 se expande y se amplía en Apocalipsis 13. Y Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 se expanden. Su expansión y su repetición final es en Apocalipsis 17. La clave es estudiar la hilación. Yo había dado muchos temas, buenos temas bíblicos sobre cada capítulo, pero nunca había compaginado todos los capítulos para ver cómo cada capítulo expande el capítulo anterior en la serie. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche y lo que vamos a continuar haciendo en los próximos temas. Ahora, quiero leerles una cita o un par de citas del Espíritu Profecía sobre la conexión entre Daniel y Apocalipsis. Una de las citas está en Testimonios para los Ministros, página 114 y 115. Dice así: lo que fue revelado a Daniel fue complementado. ¿Qué significa complementado? ¿Están tratando con diferente tema? No con diferente tema. Lo que fue revelado a Daniel fue complementado más tarde por la revelación que se le hizo a Juan en la isla de Patmos.
estos dos libros deben ser estudiados cuidadosamente. Fue el león de la tribu de Judá, quien es Jesús, quien quitó el sello del libro, es el librito de Daniel 12:4, sellado hasta el tiempo del fin. Fue el león de la tribu de Judá quien quitó el sello del libro y le dio a Juan la revelación de lo que sucedería en estos últimos días. Ahora, cuando ustedes leen las profecías de Daniel, el énfasis no cae primordialmente sobre los últimos días, sino sobre toda la cadena profética que lleva a los últimos días. Pero el énfasis del libro de Apocalipsis recae primordialmente sobre los últimos días. Sigue diciendo la sierva del Señor: la revelación a Juan le quita el sello al libro de Daniel. ¿Qué tenemos que hacer si queremos entender a Daniel? Apocalipsis, porque Apocalipsis le quita el sello. Si leemos solo Daniel, no podemos entenderlo porque está sellado. Pero Apocalipsis le quita el sello al libro de Daniel. La revelación a Juan le quita el sello al libro de Daniel, lo cual nos lleva hasta las últimas escenas de la historia de este mundo. Tremenda cita. Una segunda cita se encuentra en Hechos de los Apóstoles, página 467, libro de la hermana White. Dice así: en el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él, en Apocalipsis, está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, Daniel. El otro, una revelación de la profecía. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis. Más bien el Apocalipsis le quita el sello a Daniel. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. ¿A qué se refiere especialmente el libro de Apocalipsis? A eventos de los últimos días. Daniel nos da toda la secuencia histórica, pero Apocalipsis se enfoca en las escenas finales de la gran controversia. Ahora, yo quiero darles un ejemplo de cómo debemos nosotros relacionar capítulos, donde dos capítulos se complementan. Vamos a Apocalipsis 12 y el versículo 15 al 17. Apocalipsis 12 y el versículo 15 hasta el versículo 17. Vamos a notar la secuencia de eventos que se mencionan en estos versículos. Nuevamente, Apocalipsis 12 y el versículo, ¿qué dije yo? 15 al 17. Dice así, y la secuencia que quiero que vean es: dragón, tierra, dragón. ¿Ok? Recuerden eso. La secuencia es dragón, tierra, dragón. Vamos a leer empezando en el versículo 15. Dice allí, vamos al 13 para el contexto: cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué está haciendo el dragón? ¿Persiguiendo a quién? A la mujer. ¿Por cuánto tiempo? Tiempo, tiempos, la mitad de un tiempo. ¿Correcto? Sigue diciendo: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero ahora algo viene al rescate. Pero la tierra ayudó a la mujer. Dragón persigue, tiempo, la mitad de un tiempo, pero ahora la tierra, un territorio, no una nación, un territorio, ayuda a la mujer. ¿Y qué hace la tierra? La tierra abrió su boca, lenguaje simbólico, y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Cesa la qué? La persecución.
¿Y quién hace que cese la persecución? Un territorio, la tierra. ¿Ustedes creen que eso alegró al dragón? ¿Creen que el dragón dijo, ay, qué bueno, la tierra se tragó la persecución? No. Yo pregunto, ¿va a haber una segunda etapa de persecución? Noten el versículo 17. Dice allí, en el versículo 17, entonces, como la tierra ayudó a la mujer, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Va a haber un segundo periodo de persecución? Sí, Señor. ¿Por qué? Porque la tierra, ¿qué? Ayudó a la mujer. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el, y no me gusta esta traducción de Reina Valera 60, contra el remanente de la simiente de ella. ¿Y qué características tienen? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que fíjense, el dragón persigue a la mujer, tiempo es la mitad de un tiempo. La tierra, un territorio, ayuda a la mujer, se traga las aguas perseguidoras. Y luego el dragón se vuelve a airar y se lanza tras la simiente de la simiente, el remanente de la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesús. Porque la primera parte del capítulo dice que la mujer tuvo una simiente y Herodes trató de matarlo cuando nació. Así que si la simiente es Cristo, y esto lo vamos a estudiar, ¿quién es el remanente de la simiente? ¿Es el remanente de quién? El remanente de Cristo. Se lanza contra el remanente final de Cristo Jesús. Un manojo, unos pocos. ¿Está clara la secuencia? Dragón, tierra, dragón. Ahora vamos a Apocalipsis 13 para ver si ese capítulo hay que estudiarlo con el 12. Este es solo un ejemplo. ¿Están entendiendo hasta ahora? Vamos a Apocalipsis el capítulo 13. Habla de una bestia. Dicho sea de paso, sabemos que hay una conexión entre Apocalipsis 12 y 13 porque en ambos aparece una bestia que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y persigue por tiempo en la mitad de un tiempo. Así que sabemos que hay una conexión entre los dos capítulos. Ahora, fíjense, en Apocalipsis el capítulo 13, habla de una bestia y esa bestia gobierna por 42 meses. Yo pregunto, ¿el 42 meses es lo mismo que tiempo es la mitad de un tiempo? Los que han sido adventistas por años saben que es el mismo periodo que se expresa de una forma distinta. Tiempo, un año, tiempos, 2 años, medio tiempo, medio año, un año, 360 días, 2 años, 720 días y medio año, 180 días. Si los suman, da 1260. Si multiplican 42 meses por 30 días cada mes, 1260 días, y por si acaso no entendieron eso, Apocalipsis 12 dice que persiguió a la mujer 1260 días. Así que en Apocalipsis capítulo 13 se repite el mismo periodo que leímos en el capítulo 12. Y durante ese periodo, ¿qué está pasando con los santos del Altísimo? En Apocalipsis 13 están siendo perseguidos. Noten lo que dice en Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 7. Dice, y se le permitió hacer ¿qué? Guerra contra los santos, que es lo mismo que la mujer en el capítulo 12. Guerra contra los santos y ¿qué cosa? Y vencerlos. ¿Eso lo vimos en Apocalipsis 12? Sí, lo vimos en Apocalipsis 12. Así que tenemos una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos que persiguen por el mismo periodo. Pero ahora, en la secuencia tenemos la tierra. ¿Quién vino al rescate en el capítulo 12? La tierra, un territorio. No es una bestia, no es una nación, es un territorio que ayuda a la mujer y se traga las aguas perseguidoras. Noten Apocalipsis 13:11. Dice en Apocalipsis 13:11,
Después vi otra bestia que se levantaba ¿de dónde? Oh, se levantó en el territorio que ayudó a la mujer. No sé si me están siguiendo, ¿no? Están muy calladitos. A los pastores les gustan dos ruidos en la iglesia y uno no es el celular. Uno, escuchar las páginas de la Biblia. Y dos, aunque sea de vez en cuando un amén o un aleluya. Si algo les toca el corazón, si entendieron, yo entendí, amén. No para exaltar al predicador, sino para decir, el predicador está haciendo claro este asunto. Amén. Lo entiendo. Ahora entonces, fíjense, se levanta una bestia ¿de dónde? Se está levantando una nación, porque una bestia representa ¿una qué? Una nación. Se está levantando una nación en el territorio que ayuda a la mujer. Yo pregunto, cuando los fieles estaban siendo perseguidos en Europa, ¿a dónde huyeron para escapar de la persecución? A New Jersey. Entre otros lugares en la costa este de los Estados Unidos. La tierra, fíjense, las otras bestias se levantaron del mar, en Europa, donde estaba toda la población. Pero ahora se levanta esta bestia de la tierra que ayudó a la mujer. Ahora del territorio surge una nación. ¿Y qué característica tiene esa nación? Tiene dos cuernos como de cordero. Yo tengo una serie que hice que se llama La Gran Cadena Profética, donde trato estos puntos en más detalle. Aquí solamente, mi propósito aquí es que entendamos el método. No toda la interpretación de todos los símbolos. En esa serie, La Gran Cadena Profética, están los símbolos, todos explicados, cómo cuadra todo. Pero yo quiero que entendamos el método que debemos usar al compaginar todas estas profecías. Así que se levanta esta bestia del territorio que ayudó a la mujer. ¿Qué representa ese territorio? Los Estados Unidos de América, es el territorio. Cuando vinieron los peregrinos para acá, ¿había una nación aquí? No. ¿Saben lo que era? Colonias de Gran Bretaña. No era una nación. Hubo guerras de independencia para que pudiera ser una nación. Se redactó la Constitución, la Declaración de Independencia y el Acta de Derechos, el Bill of Rights. Y entonces la nación se estableció firmemente como una nación en el territorio que ayudó a la mujer. Los dos cuernos como de cordero representan la separación de la iglesia del Estado, que garantiza libertad civil y libertad religiosa. Porque cuando el Estado se mete en los asuntos de la iglesia hay persecución. Cuando la iglesia usa el poder del Estado hay persecución. Por eso eran perseguidos en Europa. Porque la iglesia romana usaba el poder civil de las naciones para perseguir a los que no estaban de acuerdo con la iglesia. Pero aquí se levanta una bestia de la tierra que ayudó a la mujer y al principio tiene estos dos principios maravillosos, pero luego hay un cambio. Dice en el capítulo 13:11, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. ¿Vieron la secuencia, sí o no? Persecución, mismo periodo. La tierra ayuda a la mujer, cesa la persecución, luego el dragón se aira otra vez, segunda etapa de persecución. Apocalipsis 13, la bestia, 7 cabezas y 10 cuernos, como la del capítulo 12, hace lo mismo, persigue por 42 meses. Al final se levanta una nación en la tierra que ayuda a la mujer. Y esta bestia al principio tiene estos dos principios maravillosos, por los cuales podemos estar aquí adorando esta noche al Señor. Pero luego dice que se va a transformar en un dragón perseguidor. ¿Vieron? Dragón, tierra, dragón. ¿Hay que relacionar estos dos capítulos?
Claro, y solamente les estoy dando ejemplos de pasajes de 2 capítulos, pero vamos a estudiar esto en mucho más detalle a medida que vamos avanzando. Como les mencioné, hoy vamos a estudiar, y en las sesiones subsiguientes, no sé cuántas sesiones, como el tiempo para transmisión es limitado, pues cuando termine hoy comienzo en el mismo lugar mañana. ¿Les parece? Así que tienen que venir a todas, porque si ustedes llegaron esta noche van a quedar con lagunas. No solo tienen que venir a todas, sino que tienen que animar a los que están en la casa que vengan también, para que este lugar se llene. Estas profecías son cruciales para este tiempo, hermanos y hermanas. Son de mucha importancia. Que las entendamos nosotros y que podamos buscar sembrar semillas en las mentes de personas que están confundidas y están anhelando, están buscando conocer la verdad. Hay mucha gente sincera ya que quiere conocer estas cosas. Así que aquí, como les mencioné, nos vamos a enfocar a estudiar Daniel 2, Daniel 7, que expande Daniel 2. Apocalipsis 12 expande Daniel 7 y Daniel 2. Apocalipsis 13 expande Apocalipsis 12, Daniel 7, Daniel 2. Y Apocalipsis 17, que es la expansión final, que nos ayuda a ver todo el panorama completo. ¿Les quedó claro cuál es nuestra tarea? Amén, gloria a Dios. Así que vamos a Daniel 2. ¿Pero para qué, pastor? Si nos conocemos esa profecía al derecho y al revés, yo no les voy a compartir ideas revolucionarias aquí de Daniel 2, pero sí tal vez algunos detalles de los cuales no han pensado. Vamos nada más a repasar la secuencia de reinos en Daniel 2. Nabucodonosor vio una gigantesca imagen. ¿De qué era la cabeza? ¿Qué representa la cabeza de oro? Babilonia. Gobernó desde el año 605 al 539 a.C. Luego se levanta un oso. ¿Qué representa el oso? El reino de los medos y persas, que gobernó desde el año 539 al año 331. Y luego hay un leopardo. ¿Qué representa el leopardo? El reino griego. El leopardo representa a Grecia. Y Grecia gobernó desde el año 331 al año 168 a.C. Y luego se levanta un dragón. Daniel 7 no lo llama dragón, lo llama nosotros le decimos la bestia espantosa y terrible, pero es un dragón que tiene dientes de hierro, pisotea todo, como Godzilla. Me hace pensar de Godzilla, este dragón terrible. ¿Y qué representa esa cuarta bestia? Esa cuarta bestia representa a Roma. Y en la imagen son las ¿qué? Las piernas de hierro. Así que la cabeza de oro, Babilonia. Pecho y brazos de plata, que es el oso, en Daniel 7 vamos a ver, ¿representa qué? Medo-Persia. Luego tenemos el leopardo de Daniel 7, me estoy adelantando un poquito, representado por el vientre de bronce en Daniel 2. Y luego la bestia espantosa y terrible, el dragón, equivalente a qué? Equivalente a las piernas de hierro. Pero luego, en esta profecía, vienen los pies. ¿Cuántos dedos tienen 2 pies? No me digan que tienen que ser pies normales. Porque alguien después de que yo prediqué una vez dijo, no, pero pastor, ¿qué pasa si le mocharon uno? No, este no tiene ningún dedo mochado. ¿Ok? Tiene todos los 10 dedos completos. Y la profecía menciona los pies y los dedos. O sea, no solamente dice los pies, dice los pies y los dedos. Ahora yo pregunto, ¿en los pies hay hierro? ¿Sí o no? Sí. Entonces yo pregunto, ¿qué reino continúa en los pies? Roma. El poder civil de Roma. Porque las piernas de hierro representan el imperio romano. Es decir, en los pies continúa ¿qué? Continúa el imperio romano.
pero es diferente. Los 10 dedos significa que el imperio se iba a ¿qué? Se iba a dividir en 10. Y luego se le iba a añadir ¿qué? Barro. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos que el barro se añade después? Es muy sencillo, porque el hierro existía antes que el barro. Así que el hierro del Imperio Romano continúa, el poder civil de Roma continúa en los pies, dividido, pero se le agrega barro. Yo pregunto, ¿ese es un elemento muy diferente que todos los otros? ¿Quién en su sano juicio mezcla hierro y barro? Se debilita el hierro y se debilita también el barro. ¿No es así? Sí. Si trataran porque son dos elementos distintos. Así que fíjense, el hierro y el barro se unen en los pies. El barro se le añade a los pies porque el hierro continúa en los pies, luego se le agrega el barro. Un elemento distinto, diferente al poder civil de Roma. ¿Qué representa el barro? Tengo un tema completo sobre qué representan el barro en los pies. Pero voy a leerles nada más una cita del Espíritu Profecía sobre lo que representa la unión del hierro con el barro. Significa la unión del poder civil de Roma con el poder religioso de otra Roma, Roma papal. Roma papal usando el poder civil del Imperio Romano para perseguir a los que no estaban de acuerdo con su doctrina y sus prácticas. Fíjense, esta cita se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A. Tomo 7A es el tomo donde aparecen todas las citas del Espíritu Profecía, la página 1190. Escuchen bien, y esto se puede comprobar bíblicamente. Pueden conseguirlo en mi estudio de Daniel 2 en la aplicación. Dice así: la mezcla de los asuntos de la iglesia y de la administración del Estado se representa con el hierro y el barro. ¿Qué representa el hierro y el barro? La mezcla de los asuntos de la iglesia y de la administración del Estado se representa con el hierro y el barro. Esa unión está debilitando todo el poder de las iglesias. Cuando la iglesia trata de que el Estado mejore la situación de la nación, está cometiendo fornicación, porque el que puede mejorar la nación es Cristo, no el poder civil. Por eso esta elección tiene implicaciones muy serias. Todo está como en desorden. Y toda la gente anhela de que venga alguien a poner orden. Pero cuidado con lo que queremos. Y menciono específicamente, no me gusta meterme en política, pero el expresidente Trump está muy aliado con las iglesias evangélicas. Y nosotros sabemos que nuestros enemigos al final de la historia no van a ser los poderes civiles solos. Los enemigos del pueblo de Dios al final de la historia, mis hermanos y hermanas, no van a ser los ateos, sino una coalición ilícita entre la iglesia y el poder civil. La iglesia tratando de usar las leyes del país para obligar a la gente a hacer lo que la iglesia quiere. Y ahí viene la ley dominical, de lo cual hablaremos un poco más adelante. Los peores enemigos del pueblo de Dios serán otros que dicen que son amigos de Dios y que son seguidores de Dios. Yo pregunto, ¿quién mató a Abel? Su propio hermano. ¿Quién persiguió a Elías? El pueblo de Israel a quien fue enviado. ¿Quién persiguió a todos los profetas? Israel. ¿Quién influyó para la muerte de Cristo? La iglesia de la época. ¿Quién persiguió durante los 1260 años? La iglesia apóstata. ¿Ustedes creen que va a ser diferente al final? Nuestros peores enemigos serán iglesias que quieran usar el poder civil
porque se han extraviado de Cristo y solo Cristo puede cambiar la sociedad. Ellos dicen, todo se está desmoronando, usemos el poder civil para poner orden. Tenemos que pensar en eso. No estoy diciendo por quién votar. Lejos esté de mí decir por quién votar. Bueno, seguimos. Dice, esa unión está debilitando todo el poder de las iglesias. Ahora escuchen bien, esta aceptación en la iglesia del poder del Estado. No es el Estado tratando de usar la iglesia. En la iglesia tratando de posesionarse del Estado. Dice, esta aceptación en la iglesia del poder del Estado traerá malos resultados. Los hombres casi han traspasado el límite de la tolerancia de Dios. Han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado. Pero llegará el tiempo cuando Dios castigará a los que han invalidado su ley y sus malas obras recaerán sobre ellos mismos. Qué tremenda cita. Ahora, Daniel 2 tiene la información básica. Es como el esqueleto de las profecías. Nos da lo básico. Sostiene a todas las demás profecías. Yo pregunto, ¿qué es lo que sostiene el cuerpo? ¿Qué sería el cuerpo sin esqueleto? Todo lo que tiene el cuerpo es edificado sobre el esqueleto. Así todas las profecías están edificadas sobre Daniel 2. Daniel 2 es la profecía fundamental. Todas las demás construyen sobre Daniel 2, añaden detalles, agregan detalles, y cuando uno las estudia todas juntas, uno ve el panorama completo. Ese es el método que vamos a estudiar durante el transcurso de esta semana. Ahora, en Daniel 2 quedan varias lagunas en nuestra mente cuando termina el capítulo. Nos quedan preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas que tenemos? En primer lugar, se dice muy poco de los primeros 3 reinos. Cabeza de oro, pecho y brazo de plata, vientre de bronce, sencillamente se mencionan de paso, sin mayor detalle. Además de eso, no menciona Daniel 2, escuchen bien, Daniel 2 no menciona que el cuarto reino, que es el reino de hierro, va a tener 3 etapas y luego una cuarta. Si leen solo Daniel 2, ustedes van a creer, bueno, el último reino es las 10 divisiones de Europa. ¿Ves? Los pies, los 10 dedos, las divisiones de Europa, y luego enseguida viene la segunda venida de Jesús. Entonces, ¿y los Estados Unidos qué? ¿No están en las profecías? ¿Están entendiendo el asunto? Amén. Lo que no dice Daniel 2 es que los pies de la imagen van a tener 2 periodos, uno de persecución en el pasado, otra persecución en el futuro, con un interludio de paz. Ya lo vimos en el capítulo 12, ¿sí o no? El dragón persiguió, tiempo, la mitad de un tiempo, la tierra ayudó, cesa la persecución, otra vez persecución. Daniel 2 no dice que va a haber 2 periodos de persecución en los pies, pero Daniel 7 sí. La profecía de Daniel 2 se expande en Daniel 7. Y yo creo que hoy no vamos a alcanzar a decir mucho de Daniel el capítulo 7. Pero vamos a ver una tremenda expansión en el capítulo 7 de Daniel de lo que dice el capítulo 2. Así que no sabemos en Daniel 2 que el cuarto reino va a tener 4 etapas. ¡Wow! La primera etapa, el dragón solo. La bestia espantosa y terrible. Las piernas de hierro. La segunda etapa, los 10 dedos de los pies. Las divisiones en que se dividió el imperio romano. Se le agrega el barro, Roma papal. Y luego
Viene un periodo, según Apocalipsis 12, cuando la tierra ayuda a la mujer, cesa la persecución. Pero luego el mismo poder que persiguió durante los 1260 años, Apocalipsis 13 dice que se le sana la herida y persiguió otra vez. Si ustedes leen solo Daniel 2, ustedes no van a saber nada de esto. Tienen que leer Daniel 7, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17 nos habla plenamente de lo que va a pasar cuando se le sana la herida mortal que recibió la bestia y que persiguió durante los 1260 años. La profecía de Daniel 2 tampoco dice cuánto tiempo iba a durar la mezcla del hierro y el barro. Daniel 7 sí nos dice, tiempo es la mitad de un tiempo. Pero Daniel 2 no lo dice. Tampoco Daniel 2 menciona persecución contra el pueblo de Dios. No dice ahí que cuando se mezcla el hierro y el barro, el resultado es persecución. No dice eso. Quedamos con esa pregunta. Y finalmente Daniel 2 no menciona el juicio investigador. Daniel 7 dice que después que el cuerno pequeño hizo su trabajo, el Padre se movió en el cielo al lugar santísimo. Luego el Señor Jesucristo fue a donde fue el Padre para recibir el reino. Dice, el juez se sentó y los libros se abrieron. Si ustedes leen Daniel 2, nunca van a llegar a la conclusión de que se iba finalmente a juzgar al cuerno pequeño. Porque Daniel 2 no menciona explícitamente que habrá un juicio investigador. Pero Daniel 7 sí lo dice. ¿Está claro hasta ahora? Quedamos con preguntas. Claro, no tendríamos las preguntas al menos que ya hubiéramos estudiado Daniel 7 y Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13. Si leen solamente Daniel 2 y no conocen ninguna otra profecía, entonces no le quedaron lagunas. Pero también van a decir que el último reino que va a imperar en este mundo son los 10 dedos de los pies o las 10 divisiones del Imperio Romano. Pero hay mucho más que eso. Ahora vamos rápidamente a Daniel 7 en los pocos minutos que nos quedan. Daniel, el capítulo 7, tiene la misma secuencia de reinos que Daniel 2, pero usa símbolos de bestias y no de metales. En Daniel 7, en vez de una cabeza de oro, se representa a Babilonia como un león. Yo pregunto, ¿agrega detalles Daniel 7 en cuanto al reino de Babilonia? Sí, dice que tenía alas de águila. Eso no está en Daniel 2. Y que luego las alas son arrancadas, tampoco en Daniel 2. Y que se para en 2 patas. No dice eso en Daniel 2. Y que se le da corazón de hombre. Todo esto es simbolismo, tiene importancia, pero no podemos interpretar los símbolos, no hay tiempo. Yo pregunto, ¿expande Daniel 7, Daniel 2? Oh, tremendamente. Luego viene un oso, que representa ¿qué cosa? Lo mismo que el pecho y los brazos de plata. ¿De acuerdo? El reino de Medo-Persia. ¿Agrega Daniel 7 detalles? Sí. Nos dice, en primer lugar, que el oso estaba más alto en un lado que en otro y tenía 3 costillas en la boca. ¿Expande Daniel 7? Oh, Daniel 7 está expandiendo, sí. Y luego viene un leopardo. ¿Expande el leopardo lo que encontramos en Daniel 2? Sí. Porque dice que tiene 4 cabezas y tiene 4 alas. Ahora escuchen bien. A veces una profecía presenta toda la carrera de una nación. Si ustedes leen solo Daniel 7, ustedes van a creer que cuando se levantó Grecia, ya tenía las 4 cabezas, ya tenía los 4 reinos. ¿Me están entendiendo o no? Porque dice, el leopardo tenía 4 cabezas. Entonces uno tiene la impresión de que el leopardo es Grecia
y cuando Grecia se levantó ya tenía 4 divisiones, 4 cabezas. Pero cuando vamos a Daniel 8, que no vamos a estudiar, expande Daniel 7 y nos dice que las 4 cabezas no las tenía el leopardo cuando primero se levantó. Porque ahí se representa Grecia con un macho cabrío, en Daniel 8. Tiene un cuerno notable, eso no está en Daniel 7. Y ese cuerno notable es su primer rey, Alejandro Magno. Y luego dice que en su apogeo se quiebra el cuerno que representa a Alejandro Magno y entonces le salen 4 cuernos. Daniel 8 expande que el leopardo no tenía las 4 cabezas cuando primero se levantó. ¿Están entendiendo o no? Por eso necesitamos usar este método de estudiar cada capítulo posterior para que podamos entender la secuencia. Y luego tenemos las piernas de hierro, representado por una bestia espantosa y terrible, un dragón, aunque no se usa la palabra dragón. Y sabemos que hay conexión porque tiene este dragón 7 cabezas y 10 cuernos. Y termino con este punto. Daniel 7 menciona que el cuerno, las piernas de hierro o la bestia espantosa y terrible tiene 3 etapas. Vamos a Daniel 7, nuestro último texto de esta noche, Daniel 7 y el versículo 23 hasta el versículo 24. Daniel 7, 23 y 24. Vamos a ver si podemos captar las 3 etapas de Roma en Daniel 7. En Apocalipsis dice que habrá una cuarta cuando se le sane la herida. Dice allí, dijo así: la cuarta bestia será un ¿qué? Un cuarto reino. ¿Qué reino es ese? Roma, el imperio romano. ¿Tiene cuernos cuando primero se levanta? No los tiene. Ya lo vamos a ver. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y ahora escuchen. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10. Yo pregunto, para que se puedan levantar 10, ¿ya tiene que existir el reino? ¿Cómo se van a levantar si el reino no existe? Tenemos una secuencia. Primero, el dragón solo. Luego entonces, al dragón le salen 10. Esas son las divisiones del imperio romano. Y luego, sigue diciendo, otra vez el versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos, ¿qué significa tras ellos? Después que se levantan los 10, tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Ven la secuencia? Primero el dragón solo. Luego, en algún momento posterior, 600 años después, le salen 10 cuernos, las invasiones de las tribus bárbaras. Y luego, después que se divide en 10, sale el pequeño y arranca 3. ¿Cuántas etapas tiene la cuarta bestia? La cuarta bestia tiene 3 etapas en Daniel 7. Roma, el imperio romano solo, el imperio romano dividido y el imperio romano bajo el dominio de otra Roma, Roma papal, que no solamente es un poder civil, sino que es diferente porque es religioso, los pies de hierro y barro. No sé si me están siguiendo. Es importantísimo este método de estudio. Es un estudio, hermanos y hermanas, disciplinado. Y continuaremos estudiando, Dios mediante, mañana en la noche. Padre, gracias te damos por la claridad de tus profecías. No para satisfacer nuestra curiosidad,